queridos amigos, qué gusto que nos permiten una vez más entrar a sus hogares. En estos días hemos estado hablando sobre la secuencia del credo y hoy vamos a continuar con el mismo tema. Hoy vamos a hablar sobre creo en Jesucristo, Hijo único de Dios Padre, nacido antes de todos los siglos. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Bernardo y vamos a comenzar con el video de Claudio. Sin más, bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Catequesis y Café con Claudio. Mi nombre es Claudio Mora y soy el director de Catequesis Bilingüe para William H. Sadler. Estoy muy contento que estén aquí nuevamente conmigo, disfrutando de la catequesis y también de una rica taza de café. Espero que ya lo tengan porque aquí yo tengo el mío. Comencemos con el video de hoy. Como siempre, vamos a presentar este video en tres partes. La primera parte es una presentación sobre el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema que estamos tratando. La segunda parte lo vamos a explicar cómo podemos hablar sobre estos temas en un salón de clases, explicándolo a los niños en una sesión de catequesis y también como padres y madres de familia en la casa, cómo le podemos explicar esto a nuestros hijos. La tercera parte es una aplicación práctica, donde les voy a dar alguna idea de cómo poder integrar estos conocimientos en la vida diaria y cómo pueden practicarlo mejor con sus niños en la casa. Comencemos con el tema de hoy. Estamos todavía estudiando el credo. La parte que vamos a ver hoy es la parte que nos dice es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto. Vamos directo al Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 423, el Catecismo nos dice: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, como dice Juan 13:3, bajó del cielo, como dice Juan 3:13, 6:33, ha venido en carne, como dice la primera carta de Juan 4:2, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibió del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Aquí hay varias partes que son bien interesantes. Primero tenemos que decir que confesamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahí nos da toda la historia de Jesucristo básicamente. Jesucristo es el Hijo único de Dios. Eso es lo primero que estamos confesando. No tan solo es el Hijo único de Dios, sino que también es el Hijo eterno de Dios. Y esa es la palabra importante para el video de hoy, la eternidad del Hijo de Dios. Muchas veces cuando pensamos en Jesús solamente pensamos en su vida terrena, desde el momento en que nació en Belén hasta que murió en la cruz y subió nuevamente al cielo. Pero la vida, la existencia de Jesucristo es mucho más que eso. Es una vida eterna, es una vida que ha existido desde siempre junto al Padre y va a existir para siempre junto al Padre también. Entonces, eso es lo primero que el catecismo quiere destacarnos. En un segundo texto, en el número 291, el catecismo nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada ha sido hecho, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene su consistencia en él. Colosenses 1, 16, 16, 17. Nuevamente nos encontramos con la misma confesión. Jesucristo es eterno. Él existe, dice el número 291 del Catecismo, con anterioridad a todo. Y todo tiene en él su consistencia. Quiere decir, antes de que cualquier cosa existiera, Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, también existía.
junto con Dios, junto con el Espíritu Santo. Eso es la verdad en la que creemos, un Dios eterno. Y como los tres son parte de la Santísima Trinidad, forman parte del mismo Dios, los tres comparten también la misma eternidad. Ahora, ¿cómo vamos a explicar esto a los niños dentro de un salón de clases? Podemos decirles: Jesús es el Hijo único de Dios, por lo tanto, Él también es Dios. Y ese es un concepto que los niños ya están manejando muy bien para este momento. Entonces, recalcamos que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, es Dios. Y al decir es Dios, tenemos que recalcar de que comparte todas las cualidades de Dios. Una de las cualidades de Dios es que Dios es eterno. Dios ha existido siempre y Dios va a existir para siempre. Por lo tanto, Jesucristo, su Hijo, también es eterno. Va a existir para siempre y ha existido desde siempre. Jesús ha existido desde siempre, pero tuvo una existencia terrena. Y ahí es cuando podemos enfatizar de que Jesús compartió nuestra vida terrena aquí en el mundo durante un tiempo. Desde que nació en Belén hasta que murió en la cruz, resucitó y fue al cielo nuevamente a encontrarse con Dios Padre. Eso es lo que llamamos la vida terrena. El resto de la existencia de Jesús es lo que llamamos su vida eterna o su vida en la gloria del cielo. Ahora nosotros que somos padres de familia, ¿cómo vamos a explicar esto en nuestra casa? Podemos decirle a nuestros hijos: de la misma forma en que tú naciste en una familia y compartes algunas de las características físicas de esa familia, Jesús también nació de Dios Padre y comparte sus atributos. Así como los hijos a veces se parecen un poco al papá o a la mamá, o sacan algún atributo de los abuelitos, o sacan la forma de hablar o las mismas expresiones de algunos miembros de su familia, Jesús también comparte ciertos atributos de Dios Padre, y uno de esos atributos es la eternidad. Jesús es eterno, igual que Dios Padre es eterno. De esa manera los niños van a poder hacer una conexión más íntima entre la realidad de que Jesús es un ser eterno que vino a compartir una existencia terrena aquí con nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar prácticamente estos conceptos que parecen tan teológicos, tan elevados, ¿verdad?, a algo práctico que los niños puedan hacer? Yo les sugiero que hagamos con los niños una línea de tiempo. Y aquí tengo un ejemplo que ustedes van a poder utilizar. Lo pueden bajar de este video para que también lo hagan junto con sus hijos en la casa. Pues no sé quién quiera animarse al inicio. Digo, a mí lo primero que me gustaría señalar es que como que cuando entras a este tema, dices, ¿y de qué nos serviría, no? O sea, es decir, ¿qué impacto tiene para mi fe, para la fe de mis hijos, que Jesús sea eterno, ¿no? Y bueno, una primera respuesta que me surge es: para Cristo es importante que sepamos quién es Él, que lo entendamos. Durante los evangelios, continuamente Cristo le pregunta: ¿quién creen que soy yo? Entonces, para Él es importante que lo podamos conocer, ¿no? Y conocerlo en todas sus características. Si es eterno, si es omnipotente, si es omnipresente. Entonces, es importante conocerlo. Y de alguna forma, porque no podemos amar lo que no conocemos. Cuando empezamos a conocer algo o a alguien, o alguna actividad, un deporte, empezamos a amarlo. Entonces el conocimiento trae como consecuencia el que nos vinculemos con algo, que queramos algo, de quererlo, de desearlo, de ir hacia allá, pero también de que el corazón es el que te mueve, ¿no? Pero también creo que hay otra idea que me venía a la cabeza, que es, eh, y es una frase, no recuerdo ahorita cuál es el santo que la dijo, pero él decía: la vida es para conocer a Cristo, eh, la muerte es para encontrarlo, y la vida eterna es para poseerlo. Y creo que en el tema del amor hay algo que siempre nos preocupa y siempre declaramos amor eterno: te voy a amar por el resto de mi vida, pero esta vida es muy, pero muy finita. Y cuando Cristo nos dice te voy a amar, ya no hay final, es por la eternidad. Entonces, en ese sentido,
tiene como como una especie de trascendencia muy fuerte respecto de lo que es la plenitud del amor. El único que nos puede decir, te voy a amar por toda la eternidad, es Cristo. Pero además lo dijo. No solamente lo que sorprende de Dios no es que pueda, es que quiera. Lo decía, si no me equivoco, Carl Lewis, C.S. Lewis, perdón. Y en ese sentido, yo creo que por eso es bien importante, entre muchas otras cosas quizás, que entendamos que es eterno. Qué lindas tus palabras, Bernardo, muy impactantes. Yo creo que cuando decimos que Jesucristo nació del Padre, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, no es un ser humano cualquier de que estamos hablando, y tampoco un ser humano muy heroico. Puede ser un ser humano santo, pero él no es. Él es Dios y viene de Dios y existía para siempre, existió antes de de la creación y existirá para siempre. Y eso muestra la diferencia entre el ser humano que era Cristo y el Dios que es. Nos introduce al misterio de Cristo, que a la vez es un ser humano, pero también es Dios. Y esta es una idea bastante difícil a entender para un niño, pero siempre podemos decirle al niño, Cristo es como un buen pastor. Cristo es como mi amigo. Cristo es como el amor de mi mamá. Cristo es como uh, el papá que me cuida y me protege. Todo eso para poder explicar el gran misterio de la divinidad y la humanidad de Cristo. Sí, sister, yo estaba meditando que como ya estamos en esta época de Navidad, bueno, de Adviento y Navidad, estamos escuchando muchas cosas en la iglesia que nos ayudan a entender esto. Escuchamos mucho de los profetas. Los últimos domingos escuchábamos de Juan Bautista. Bueno, antes de él Isaías, que hablaba mucho de quién iba a ser Jesús, quién iba a ser su madre María, en dónde iban a ser, en Belén. Y me pone a pensar mucho que Dios también nos va preparando un poco para su llegada. Y me gusta como lo dice Claudio, comparte su tiempo con nosotros en la tierra. Entonces, aparte de compartirlo, como dijimos en el programa pasado, se hace uno como nosotros para sentir lo que sentimos nosotros. De ser un niño indefenso en las manos de María, María tener que alimentarlo, cuidarlo, educarlo, y para vivir pues, todo lo que hemos vivido nosotros menos el pecado, ¿verdad? Pero es algo a mí que todavía lo sigo meditando durante todo este tiempo de Adviento y Navidad, que Él ha querido compartir esa humanidad con nosotros. Para una de las enseñanzas que yo tengo, bueno, que yo recojo es que lo podemos hacer, que podemos tener a ese Jesús conmigo siempre. Y lo eterno, me gusta mucho lo que él al final estaba proponiendo, pensar de la eternidad. Es como en la corona de Adviento, lo explicaba el domingo pasado, que por qué era un círculo, que el círculo no tiene ni principio ni fin. Y así es Dios, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Es una forma de cómo explicarle a los niños qué es la eternidad. Y es algo que existió, como nos lo dice, y que va a existir por siempre. Sé que no es fácil, pero para mí es una garantía de que Dios es mucho más grande que cualquier persona o que cualquier, no sé, cualquier situación en este mundo, porque siempre va a estar ahí, como decía
Bernardo, su amor va a ser eterno. Y eso es algo que podemos meditar también en esta Navidad. Hay un autor español, que si mal no recuerdo es el padre Javiere, que tiene un libro donde habla sobre Santa Teresa de Ávila. Y al inicio del libro, en el prólogo, él menciona que hay un gran paralelismo entre Santa Teresa de Ávila y Juan Pablo II. Y él parte diciendo que para descubrir el misterio de Dios Padre, hay que encontrarlo en la persona de Jesucristo Hijo. Y para aplicar ese amor de Dios Padre con el humano, hay que ver cómo lo hizo Cristo. Entonces, ahorita que escuchaba la reflexión de Claudio y sus comentarios, pues me vino a la mente esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos explicar ese amor de Dios Padre viendo la persona de Cristo? Es decir, ¿cómo podemos entender ese amor, esa creación del universo, eso cómo me pensó desde la eternidad? Pues tratar de verlo en la persona de Jesucristo y también ver cómo Jesucristo aplica esa realidad con el ser humano, es decir, con todos sus demás hermanos, ¿no? Y creo que viéndolo desde esta visión, pues es más fácil entender la grandeza de Dios porque lo estamos viendo en el modelo vivo de Jesucristo y también cómo debemos aplicar ese amor de Dios al hombre igual como lo hizo Jesucristo. Es la idea que a mí más me pegó, más me hizo reflexionar en este momento, ¿no? Y siempre, como Bernardo dijo, siempre podemos entender quién es Dios o quién es su hijo, quién soy yo, en el contexto de amor. Que yo sé que los esposos cuando hacen sus promesas en la boda, dicen que yo voy a amarte para siempre. y para nosotros, como dijo Bernardo, nuestra vida en este mundo es un tiempo muy corto, pero para poder saber de amor eterno, como dice Jorge, miramos a Cristo, que ama sin pedir ser amado, ser amado en su torno. Ama sin expectativas y sin condiciones. Me gusta mucho cómo él trata de tener ese, pues no sé qué palabra utilizar, esa forma correcta de pastoral, sobre todo con los hijos, ¿no? Como siempre el catecismo, siempre en este caso el credo, nos debe de llevar a tenerlo que poder aplicar y explicar de una forma muy sencilla al nivel de cada uno de nuestros hijos, de tal forma que aunque esa misma fe siempre es la misma, pues va evolucionando un poquito más en la explicación y cómo siempre podemos llegar a ellos en la formación de su fe, pues sin perder de vista la edad en la que ellos están pasando, ¿no? Yo solo para lo que decías, y siempre me tengo que referir a las clases con los niños, siempre decíamos que el profeta decía que vino una gran luz al mundo. Y suena muy simple, pero es verdad. Jesús vino a traernos esa luz. En el credo decimos luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Todo eso que vamos a ver en las próximas
sesiones. Pero es eso, es darnos esta alegría que es la luz, luz para nosotros, luz para nuestra vida, algo con lo que sí nos podemos identificar. Decía que había un pueblo que estaba en tinieblas y no solo creo que hablaba de los judíos en esa época. En esta época podemos también vivir que necesitamos, que estamos en tinieblas, que estamos tal vez solos. Ahora hay muchos casos de gente que está deprimida, mucha gente que sigue en guerra y de verdad todavía pensar que Dios vino a darnos esa luz, pero esa luz de esperanza en Él. Entonces, es lo que también me queda a mí de esta parte del credo y más en esta época de la Navidad, que eso vino a traernos Jesús, la luz, la esperanza, la salvación, porque realmente eso es lo que vino a traer su Hijo Jesús a nuestra vida. Él dijo que nos iba, al final de su vida, que nos iba a preparar un lugar en el cielo. Me dice, yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar y saber por las palabras de Jesús que tenemos un lugar con Dios, pues también nos da mucha alegría y mucha esperanza. Entonces Jesús viene a traernos eso, la salvación, la luz y nuestra esperanza de llegar un día con Dios Padre. Pues si no hay ningún comentario más, queremos agradecerles a los tres su participación y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, que Dios los bendiga.